El rugido del juicio. En los días antiguos, cuando el sol aún no conocía la sombra del pecado y los ríos hablaban con voz de Dios, existía una ciudad llamada Erenía, elevada sobre colinas doradas y protegida por altas murallas de alabastro. Sus habitantes, bendecidos con sabiduría y prosperidad, caminaban bajo la luz del Altísimo, hasta que olvidaron quién los bendecía. El orgullo se apoderó de los corazones, y los cánticos de gratitud se convirtieron en banquetes de vanidad. La justicia fue vendida por oro, y la misericordia, enterrada bajo piedras de ambición. Entonces, como en los días de Noé, el cielo habló. Una voz resonó sobre Erenía, más poderosa que el trueno, más firme que la roca. He aquí, olvidaron mi nombre, cambiaron mi gloria por su reflejo. Mas aún no destruiré sin advertencia. Aún hay uno que recuerda. En las afueras de la ciudad, en la cabaña más humilde, un joven pastor llamado Eliam cayó de rodillas. No tenía riquezas, ni títulos, pero sí un corazón que ardía como incienso ante el trono de Dios. Había escuchado la voz. Él sabía lo que se avecinaba. No un castigo sin propósito, sino una oportunidad disfrazada de juicio. Mientras el cielo se oscurecía y el viento se levantaba como ejército celestial, Eliam sintió que algo le era entregado. Una misión, una segunda oportunidad para su pueblo. Pero primero, debía comprender el precio del perdón. Y así, con su cayado en mano y una promesa en el alma, Eliam dio el primer paso hacia lo desconocido, hacia una historia que cambiaría el destino de muchos. El pacto del valle. Eliam descendió de la colina donde pastaba sus ovejas, guiado no por estrellas, sino por una certeza invisible. La voz no mentía. El valle al este de Erenía, normalmente un lugar de pasto tranquilo, ahora estaba envuelto en una bruma espesa, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Allí, en medio de la niebla, apareció un anciano de túnica desgastada y ojos que reflejaban siglos. No tenía nombre, pero su presencia era tan firme como el monte Sinaí. Eliam, hijo de Nabal, dijo el anciano, sin que Eliam le revelara su nombre. Ha sido llamado no para juzgar, sino para interceder. Como Abraham por Sodoma, como Moisés por Israel, tu voz puede inclinar el corazón del Altísimo. Pero hay un precio. El joven pastor se arrodilló sin comprender del todo. Haré lo que sea. Si hay una chispa de esperanza para mi pueblo, no dejaré que se extinga. El anciano extendió una vara seca y la hundió en la tierra agrietada. De inmediato, una flor brotó de la nada, azul como el cielo después del diluvio. Esto es el pacto del valle, dijo. Si logras que Erenía recuerde al Señor y se vuelva a él antes del séptimo día, la destrucción será detenida. Pero si fallas, no solo caerán las murallas, caerá tu nombre con ellas. Eliam sintió el peso de las generaciones sobre sus hombros, pero también una extraña paz, como si en su interior alguien más peleara la batalla por él. ¿Y si me rechazan?, preguntó. El anciano le miró con ternura, como si ya hubiera vivido esta historia antes. Entonces conocerán la justicia, pero también la gracia. La niebla se disipó tan pronto como apareció, y Eliam se encontró solo, con la flor del pacto en la mano y el destino de Erenía latiendo en su pecho. Con el sol comenzando a caer, emprendió el camino hacia la ciudad. Su voz debía ser escuchada, pero no todos recibirían su mensaje con los brazos abiertos. El consejo de los ciegos. Eliam cruzó las puertas de Erenía al atardecer, cuando las sombras eran largas y los corazones distraídos. La ciudad, adornada con mármol y canciones vacías, bullía con festivales y juegos. Nadie hablaba de justicia, nadie nombraba al Eterno. Se dirigió sin demora al palacio de los 12, donde los líderes de la ciudad, los consejeros altos, se reunían bajo un techo de zafiros y columnas de ónix. Allí, entre perfumes y risas artificiales, Eliam fue anunciado como el joven del campo con palabras de fuego. ¿Qué quieres, muchacho de sandalias gastadas?, gruñó uno de los consejeros, acariciando su anillo de oro. ¿Vienes a pedir tierra, un lugar en nuestras filas? Eliam se adelantó y alzó la flor del pacto, ya marchita por el aire viciado de la ciudad. Vengo con un mensaje del Altísimo. El juicio viene sobre Erenía si no se vuelve al Señor en 7 días. La soberbia ha nublado su vista, y solo la humildad puede salvarla. Las risas estallaron como truenos falsos. ¿Juicio? ¿Por qué? ¿No somos bendecidos?, se burló otro, brindando con vino escarlata. Mira nuestras torres, nuestros mercados, hasta el templo está lleno de ofrendas vacías, respondió Eliam.
con voz firme. El Señor no quiere sacrificios sin corazón. Quiere arrepentimiento. Quiere gratitud. Quiere que recuerden de dónde vinieron y quién los sostuvo. Un silencio incómodo se apoderó del salón, hasta que el más anciano de los 12 se puso de pie. Sus ojos estaban velados por la edad, pero su alma parecía reconocer algo en las palabras del joven. ¿Y si este es Elías renacido?, murmuró. ¿Y si aún hay tiempo? Pero antes de que alguien pudiera responder, una trompeta sonó en la plaza. Un heraldo anunció que el gran desfile de los dioses menores comenzaba. Música, luces, distracción, una cortina de ruido para no oír la verdad. Los consejeros se apartaron como si nunca hubieran escuchado a Eliam. Solo el anciano quedó mirándolo, con una lágrima en el rostro. Eliam salió del palacio, no vencido, pero sí dolido. Las palabras habían sido sembradas, pero caerían en tierra fértil. Mientras la multitud danzaba, una figura en la sombra lo observaba. Una mujer, envuelta en ropas de peregrina, cuyos ojos no brillaban con burla, sino con esperanza. La mujer del pozo. Mientras el bullicio del desfile envolvía a Erenia como una falsa gloria, Eliam caminó hacia los barrios bajos, donde los cánticos del orgullo no alcanzaban y la verdad aún podía germinar. Allí, entre casas agrietadas y calles de tierra, fue donde la encontró. Sentada junto a un pozo olvidado, una mujer cubría su rostro con un velo gastado. Parecía invisible para el resto del mundo, excepto para Eliam. Había en ella una quietud inusual, como si esperara algo, o a alguien. ¿Vienes huyendo de las risas vacías, profeta?, preguntó sin alzar la mirada. Eliam se detuvo, sorprendido por el tono. ¿Cómo sabes quién soy? La mujer se descubrió el rostro, revelando ojos marcados por el dolor y la fe. Porque también escuché la voz. No con truenos ni relámpagos, sino con susurros en el alma. Me llamó hace años, cuando mi vida no valía ni una moneda. Me sacó del abismo y me dio un nuevo nombre, Anaya, la que fue restaurada. Eliam se sentó junto al pozo. ¿Por qué permaneces aquí, lejos de todos? Porque aquí es donde me encontré con él. No en templos dorados ni en palacios de piedra, sino junto a este pozo seco. A veces, es en la sequía donde uno aprende a valorar el agua viva. Ella lo miró con intensidad. Vi cómo te rechazaron, pero no todos están ciegos. Hay otros como yo, ocultos entre los humildes. Corazones que aún arden. Gente que recuerda y que espera una segunda oportunidad. Eliam sintió que el aire cambiaba. No era solo un mensajero, era el principio de un despertar. Si la ciudad no lo escuchaba desde lo alto, tal vez la esperanza comenzaba desde abajo, desde los que habían sido olvidados, los mismos a los que Dios siempre exaltaba. Ayúdame, Anaya. Juntos podemos reunir a los que aún escuchan. Tal vez no todos se salvarán, pero si uno solo se vuelve, ya será victoria. Ella asintió, levantándose como quien se ha preparado toda la vida para ese momento. Entonces empieza la búsqueda, porque la redención comienza con una sola chispa, y nosotros seremos el fuego, los olvidados del reino. Guiados por Anaya, Eliam comenzó a recorrer los callejones y senderos que la nobleza de Erenia evitaba. Allí, en los rincones polvorientos donde el incienso del templo no llegaba, encontraron a los verdaderos tesoros del reino, los despreciados, los quebrantados, los invisibles. Primero fue Jeriel, el herrero cojo, cuya forja estaba llena de polvo y desuso, pero cuyo corazón aún recordaba los salmos de David. Luego Jared, una viuda que alimentaba huérfanos con lo poco que tenía, susurrando oraciones al amanecer. Después, los gemelos Nahum y Tira, antiguos músicos del templo que habían sido expulsados por rechazar tocar canciones corruptas. Cada uno, al escuchar el mensaje de Eliam, sintió que una antigua llama se reavivaba. Creí que Dios se había olvidado de nosotros, dijo Jeriel, con lágrimas entre los dedos ennegrecidos. Pero en realidad, era la ciudad quien se había olvidado de Dios. En cuestión de días, una pequeña comunidad se formó entre las grietas del orgullo urbano. No tenían oro ni influencia, pero poseían algo más poderoso, corazones arrepentidos y una sed por la verdad. Eliam los llamó los restaurados. Ustedes son la semilla del nuevo Erenia, les dijo. El Altísimo no busca multitudes fingidas, sino corazones dispuestos. Si mostramos al pueblo que aún hay vida fuera del engaño, tal vez se vuelvan a él. Jared levantó la vista. ¿Y si no lo hacen? Entonces nosotros lo haremos, respondió Anaya.
y eso bastará. Pero mientras los restaurados se preparaban para llevar esperanza a las calles, en las alturas del palacio, los consejeros altos se reunían nuevamente. Esta vez no para burlarse, sino para tramar. Uno de ellos, el más ambicioso, golpeó la mesa con rabia. Este tal Eliam está perturbando la paz. Si no lo detenemos, su fuego consumirá nuestras torres. Y así, sin saberlo, el joven pastor ya no era solo un mensajero. Ahora era una amenaza. Y cuando la luz comienza a crecer, las sombras se alzan para apagarla. Sombras en el umbral, mientras el corazón de Erenía latía con su usual vanidad. En las cámaras ocultas del palacio, los consejeros altos tejían una red de intriga. No podían permitir que Eliam encendiera más almas con su mensaje. La ciudad era suya, su gloria, su altar personal. No enfrentaremos al pastor con espadas, dijo Mares, el más astuto. Lo derrotaremos con palabras, con apariencia de verdad. Y así fue como nació el decreto del silencio, disfrazado de ordenanza de unidad, proclamado con voz dulce pero con intenciones venenosas. Desde este día, todo discurso público sobre profecías, juicios o arrepentimientos quedará prohibido, por el bien de la paz en Erenía. Quienes desobedezcan serán considerados agitadores del orden y enemigos del pueblo. Los mensajeros corrieron por calles y plazas, pegando el edicto en cada puerta y muro, mientras los centinelas se multiplicaban. La ciudad, que apenas comenzaba a despertar, fue envuelta nuevamente en un velo de temor. Eliam, al enterarse, reunió a los restaurados en la vieja forja de Jeriel. El aire olía a carbón y decisión. ¿Nos esconderemos ahora?, preguntó Tira, los ojos brillando como brasas. Eliam negó con la cabeza. El reino de Dios no retrocede ante decretos de hombres. No fuimos llamados a la comodidad, sino al testimonio. Si callamos nosotros, hasta las piedras clamarán. Fue entonces cuando Anaya habló, con un tono que mezclaba ternura y fuego. No necesitamos gritar para ser oídos. Cada acto de amor, cada gesto de perdón, cada palabra de verdad, será una llama en la oscuridad. Si no podemos hablar en las plazas, hablaremos en las casas. Si no en las casas, en los caminos. Donde haya un alma sedienta, allí iremos. El plan fue claro, no confrontar con violencia, sino encender esperanza desde las raíces. Oración, servicio, ayuda y palabra viva, como los primeros seguidores del camino, siglos atrás. Pero esa noche, mientras los restaurados tejían redes de luz, una figura encapuchada se escabulló en la oscuridad, llevando el nombre de Eliam al oído del traidor, y la traición siempre cobra su precio con sangre o redención. La trampa del traidor. La noche descendió como un manto pesado sobre Erenía. La luna, pálida testigo de secretos, observaba desde lo alto cómo las sombras se movían con propósito. Uno de los restaurados, un joven llamado Lemec, de mirada nerviosa y lealtad aún tambaleante, fue tentado por una bolsa de monedas y la promesa de una vida más fácil. «Entréganos al pastor», le susurraron en una callejuela. «No le harás daño, solo lo llevaremos a hablar. ¿Acaso no quieres paz para tu pueblo?». La duda, sembrada como una espina, creció en su pecho. No era malvado, solo débil, y la debilidad, sin fe, puede volverse traición. Mientras tanto, los restaurados seguían su labor, llevando pan a los hambrientos, curando a enfermos, orando en secreto. El mensaje de Eliam se esparcía no como un grito, sino como una brisa que revivía corazones apagados. En las plazas, los comerciantes empezaban a bendecir en vez de maldecir. En los hogares, las familias volvían a orar antes de comer. Algo se estaba quebrando en el espíritu de la ciudad, algo antiguo, algo oscuro. Fue entonces cuando Lemec los guió hasta la forja de Jeriel, en plena noche. Los soldados llegaron sin ruido, como serpientes, rodeando el lugar. Y justo cuando Eliam terminaba una oración, la puerta fue derribada. Por orden del consejo, Eliam, estás arrestado por incitar rebelión y blasfemia contra el pueblo de Erenía. Anaya se interpuso, los brazos extendidos como escudo. No es un rebelde. Él busca salvarnos. El juicio no lo decidirán tus palabras, dijo el capitán. Lo decidirá el fuego del oráculo. Eliam levantó las manos con calma, sin miedo. Si el precio de hablar la verdad es la cárcel, entonces que mis cadenas prediquen lo que mis labios ya no puedan decir. Los restaurados miraban con lágrimas en los ojos cómo se lo llevaban, pero ninguno huyó, porque sabían lo que Eliam les había enseñado, que incluso en el quebranto,
Dios obra redención. Pero lejos, en la sombra, Lemec observaba con la bolsa en mano, y el tintineo de las monedas le sonó como el eco de la traición de Judas. El fuego del oráculo. Eliam fue llevado a las profundidades del Palacio de los 12, más allá del mármol y las salas de banquetes, hasta una cámara subterránea donde el aire era espeso y el silencio, pesado como plomo. Allí, en medio de una sala circular, ardía el fuego del oráculo, una llama perpetua que, según la leyenda, revelaba la verdad a través del juicio divino. Si el fuego no te consume, dijo Mares, el consejero oscuro, tu mensaje será considerado verdadero. Pero si ardes, sabremos que has mentido. El ritual era antiguo y temido. Una prueba que mezclaba verdad con superstición, usada por siglos para silenciar a profetas incómodos. Eliam, con los pies descalzos y las manos atadas, fue empujado al centro de la sala. Tu juicio será al amanecer, anunció el sacerdote oficial, sin emoción. Pasa la noche en oración. Si tu Dios es real, te responderá. Lo encerraron en una celda vecina al fuego. Y allí, solo, Eliam cayó de rodillas. No por miedo, sino por reverencia. Sus palabras no fueron gritos desesperados, sino susurros de confianza. No me salves por mí, Señor, sino por tu nombre. Que no se pierda esta ciudad sin haber conocido tu misericordia. Aunque muera, deja que el fuego revele tu gloria. En otro rincón de la ciudad, Anayá y los restaurados sabían que no podían irrumpir con armas ni engaños, pero sí con algo más fuerte: intercesión. Esa noche, cada uno cayó rostro en tierra, ayunando, clamando, recordando la historia de Daniel en el foso, de Esther ante el rey, de Jesús en Getsemaní. Y no estaban solos, porque en hogares silenciosos, donde la llama de la fe apenas era una chispa, algo comenzó a moverse. Hombres, mujeres, incluso niños, comenzaron a orar en secreto. La ciudad entera, sin saberlo, se estremecía bajo el clamor de los que aún creían. El amanecer llegó. Las puertas del juicio se abrieron. Eliam fue llevado frente al fuego del oráculo. Habla por última vez, pastor, dijo Mares, con una sonrisa de acero. ¿Te arrepientes? Eliam alzó la vista, con una paz que desarmaba. Solo me arrepiento de que muchos hayan olvidado al Dios que los amó primero. Y entonces fue arrojado al centro del fuego. La respuesta del fuego. Eliam cayó al suelo, el calor del fuego del oráculo envolviéndolo. Pero algo extraño ocurrió. En lugar de ser consumido, el fuego comenzó a arder con una intensidad nueva, como si el mismo cielo lo alimentara. La llama no lo tocó, no lo quemó. Al contrario, se elevó hacia el techo de la cámara, brillando como una estrella en la oscuridad. Los consejeros altos retrocedieron, sorprendidos y confundidos. Los sacerdotes murmuraron oraciones antiguas, buscando explicaciones en los textos, pero el fuego continuaba creciendo. El oráculo, que se suponía que debía consumir a los falsos, en su lugar iluminaba a Eliam. Y entonces, una voz resonó en el aire, tan clara como el trueno, pero tan suave como la brisa de la mañana. Este no es un hombre de mentira, sino de verdad. El juicio no es para él, sino para aquellos que han cerrado sus corazones a la luz. Los consejeros, aterrados, no sabían qué hacer. El fuego se volvió brillante, cegador, y luego comenzó a descender lentamente, formando una columna de luz sobre Eliam. Los soldados temblaban, incapaces de acercarse. Eliam se levantó, no con el cuerpo chamuscado, sino con la cara iluminada por una paz sobrenatural. La multitud, que se había reunido a las puertas del palacio, observaba en silencio, viendo el milagro con los ojos de la fe o del miedo. Mares, el líder del consejo, intentó recuperar su compostura, pero su voz vaciló. Este es un truco, un hechizo. No puede ser, no puede ser. La figura de Eliam, resplandeciente como el oro, levantó una mano. No soy yo quien os juzga, Mares. Es el fuego del cielo, y este fuego ha venido para purificar. Lo veréis y cambiaréis, o permaneceréis en la oscuridad. En ese instante, la luz del fuego se disolvió, dejando la sala en penumbra una vez más. Los consejeros permanecieron en un silencio mortal, mientras Eliam, sin más cadenas, comenzó a caminar hacia la salida. «Déjenlo ir», gritó un sacerdote, mientras los otros se apartaban de su paso. Eliam salió del oráculo, libre, pero con una verdad ardiente en su corazón. Sabía que el fuego no solo había purificado la cámara,
sino que había marcado a todos los presentes. Desde las sombras, en la misma ciudad que había empezado a dudar, las personas se acercaban lentamente. Algunos se arrodillaron al ver el milagro. Otros, desconcertados, simplemente observaron en silencio. Pero Eliam no se detuvo. Había una misión más grande que su libertad personal. Debía encender la llama en los corazones de los que aún dormían. La resistencia del corazón. La noticia del milagro en el oráculo se esparció rápidamente por toda Erenía, como un río desbordado que no podía ser detenido. Los consejeros altos intentaron acallar los rumores, sellando puertas y prohibiendo palabras sobre lo sucedido, pero ya era demasiado tarde. El pueblo había visto la luz. En las plazas y mercados, comenzaron a aparecer signos de resistencia. No era una rebelión armada, sino algo más profundo, corazones transformados por la fe. Los restaurados, bajo el liderazgo de Anaya, comenzaron a organizarse en pequeños grupos, orando, cantando y hablando abiertamente sobre el poder del perdón y la redención. La ciudad no será salvada por la espada, sino por la verdad, declaró Eliam, mientras se encontraba con los suyos en una vieja iglesia abandonada, que se había convertido en su lugar de encuentro. La verdad no será silenciada, dijo Anaya, con una pasión que encendió a todos los presentes. Las llamas del oráculo nos han mostrado que hay algo más grande que el miedo o el poder de los hombres. Nosotros somos esa luz. Nosotros somos el pueblo que fue olvidado, pero que ahora puede traer la salvación. Los restaurados se alzaron, uno a uno, con el corazón lleno de esperanza y determinación. No buscaban venganza ni lucha, sino el cambio. Sabían que debían predicar con sus vidas y acciones, no solo con palabras. A lo lejos, los consejeros altos se reunían en secreto, desesperados por encontrar una forma de apagar la llama que comenzaba a arder en cada rincón de la ciudad. Mares, con el rostro sombrío, convocó una reunión urgente. No podemos dejar que esta herejía se esparza más, dijo, golpeando la mesa. Necesitamos encontrar una forma de destruir a Eliam y a todos los que lo siguen. Si el pueblo comienza a creer que tienen una segunda oportunidad, perderemos el control. Erenía caerá, y con ella, nuestra gloria. Un consejero más joven, con el rostro marcado por la ambición, intervino. Podemos hacer que los restaurados sean vistos como una amenaza para la paz. Crear miedo, hacerlos culpables de insurrección. Si el pueblo teme por su seguridad, regresarán a nuestra protección. A la gente le gusta la seguridad más que la verdad. Mares asintió, satisfecho con la propuesta. Haremos que Eliam y su pueblo sean el enemigo. Un enemigo que debe ser detenido antes de que destruya todo lo que hemos construido. Pero mientras los planes oscuros se gestaban, en las calles la gente comenzaba a reunirse, no solo en secreto, sino abiertamente. En los mercados, en los cafés, en las plazas llenas de niños, los restaurados predicaban sin miedo. El mensaje de la segunda oportunidad comenzó a tocar más corazones. Un anciano, que había sido testigo de la caída de muchos reinos, se acercó a Eliam mientras caminaba por la ciudad. Eliam, dijo con voz temblorosa, creí que la esperanza había muerto aquí, pero ahora, veo luz en cada esquina. ¿Es esto real? Eliam sonrió, su rostro iluminado por la luz del sol. La esperanza nunca muere, solo se oculta. Y es nuestra tarea revelarla. Aquel que camina con el Señor nunca está solo. La verdad estaba avanzando por cada rincón, y el pueblo de Erenía comenzaba a entender que, aunque el poder del consejo podía cambiar muchas cosas, lo que realmente cambiaba vidas era la gracia de una segunda oportunidad. La ceguera del poder. El sol se ponía sobre Erenía, tiñendo las calles con una luz dorada. Pero, mientras la ciudad parecía despertar a una nueva esperanza, los consejeros altos intensificaron su guerra en las sombras. Su control sobre el pueblo comenzaba a resquebrajarse, y lo sabían. La lucha por la verdad ahora no solo se libraba en los corazones, sino también en las decisiones más oscuras del poder. Mares, temeroso de perder todo lo que había construido, ideó una estrategia más cruel: crear división. Si el pueblo no podía ser convencido por el miedo, que fuera por la confusión. Y así, comenzaron a circular rumores de que Eliam era un falso profeta, que sus milagros eran trucos, que sus intenciones ocultaban una amenaza aún mayor. Usaron a Lemec, el joven traidor, para infiltrarse nuevamente entre los restaurados, sembrando discordia entre ellos. Si realmente es un hombre de Dios, ¿por qué no actúa con la autoridad que corresponde? Dijo Lemec,
levantando dudas entre los más inexpertos. A pesar de sus esfuerzos, muchos restaurados resistieron la tentación de la división. Anaya, siempre fiel, reunió a los más fuertes, recordándoles lo que habían aprendido. La unidad estaba en el propósito, no en la perfección de la figura del líder. La fe no depende de la perfección humana, sino de la perfección de su gracia. Les dijo, con los ojos llenos de fuego. No necesitamos a Eliam para sentir la presencia de Dios. Necesitamos ser uno con Él, ser uno entre nosotros. Mientras tanto, Eliam continuaba predicando en las plazas y en los rincones más olvidados de la ciudad. Su mensaje nunca cambió. La segunda oportunidad estaba allí, disponible para todos, incluso para los más caídos, los más olvidados, los más perdidos. Hablaba de perdón, de restauración, de misericordia, recordando las palabras de Jesús, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Sin embargo, no todos veían esa luz con el mismo optimismo. En las altas esferas del poder, la paranoia se apoderaba de los consejeros. «Esto es insostenible», gritó Mares, con los ojos llenos de desesperación. «Si dejamos que esto continúe, seremos nada. La gente está empezando a dudar de nosotros, a creer en la mentira de Eliam». El consejero más joven, que había propuesto antes desacreditar a Eliam, intervino nuevamente. «Si quieren que esto termine de una vez por todas, debemos actuar con más fuerza. El pueblo necesita ver que el poder está en nuestras manos, que no toleraremos más la desobediencia». Mares asintió, su rostro decidido. «Entonces, haremos algo que nadie podrá ignorar. Prepararemos una demostración de autoridad. Si Eliam no se somete a nuestra voluntad, el pueblo mismo lo rechazaría». La oscuridad que se cernía sobre Erenia comenzó a intensificarse, mientras la ciudad se preparaba para el choque final entre la verdad y el poder. La cuerda floja. El aire estaba cargado de tensión en Erenia. En cada esquina, en cada murmullo, se sentía la inminente confrontación. Los restaurados, aunque firmes en su fe, sabían que algo mayor se estaba fraguando. Sabían que el tiempo se agotaba. Mares, junto con los consejeros altos, había planeado una estrategia final. Esa misma tarde, convocaron una gran asamblea pública, anunciando que Eliam sería confrontado una vez más, pero esta vez en pleno centro de la ciudad. A todos se les ordenó asistir. La noticia se esparció como fuego, y el pueblo se reunió en masa. Eliam, al recibir la noticia, no se mostró preocupado. Era una oportunidad, no solo para hablar, sino para demostrar la grandeza del amor de Dios, que no necesitaba de estratagemas humanas para prevalecer. Mientras se preparaba para enfrentarse a su destino, el silencio de la ciudad pesaba sobre su alma como una carga. Sabía que su vida ya no le pertenecía, pero su misión sí. «Debemos ser valientes», les dijo a los restaurados, que lo acompañaban en la plaza. «No luchamos con espadas, sino con corazones renovados». A la hora señalada, la plaza se llenó de una multitud expectante. Los comerciantes dejaron de vender, los niños dejaron de jugar, y todos, de alguna manera, sabían que el futuro de Erenia se decidiría allí. Los consejeros altos llegaron en su carroza dorada, rodeados de soldados. El pueblo observaba, en su mayoría dividido, entre la admiración y el miedo. Eliam apareció en la plaza, caminando solo, con el rostro sereno pero lleno de determinación. Sabía que el desafío no era solo político, sino espiritual. Mares lo miró desde el podio, con una mirada desafiante, como si estuviera esperando que el joven cediera ante el poder de la presión pública. «Este es el momento», dijo Mares, levantando la voz para que todos lo escucharan. «Eliam, has sembrado discordia, has quebrantado la paz de nuestra ciudad. El pueblo necesita saber si eres un verdadero profeta de Dios o un simple engañador. Hoy, decidirás si tu causa es la verdad o el fuego de la mentira». Eliam, sin titubear, levantó su mirada hacia la multitud y habló, su voz clara y firme. «No soy yo quien debe ser probado, sino todos los que aún viven en oscuridad. El verdadero poder no está en las palabras de un hombre, sino en la verdad que está por encima de todos. Si el pueblo se arrepiente, entonces no soy yo quien está aquí, sino el Señor, el que nos ha dado una segunda oportunidad. Y esa oportunidad está a su alcance, a cada uno de ustedes, aquí y ahora». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos comenzaron a llorar, otros a temblar. La sombra de la duda se asentó en los corazones de los que seguían a Mares. Pero no todos se dieron al miedo. En el fondo,
Los restaurados comenzaron a cantar suavemente, llenando el aire con un himno antiguo de esperanza. Y entonces, Mares, con la ira contenida, dio la orden. Si este hombre no se somete, será juzgado. Prenden fuego al templo, para que su mentira quede sepultada. Los soldados avanzaron, y la multitud se tensó. La situación parecía inminente. El destino de Erenia parecía pender de un hilo. Pero, cuando todo parecía perdido, algo impresionante ocurrió. Una luz cegadora emergió del cielo, bañando a Eliam en un resplandor tan brillante que ni siquiera los soldados se atrevieron a acercarse. La multitud, aterrada, retrocedió, y Mares, al ver el poder de lo que ocurría, se quedó congelado, incapaz de actuar. Eliam no caía de rodillas ni pedía clemencia. En lugar de eso, levantó sus manos, y con voz firme, proclamó: Este no es el juicio de los hombres, sino el juicio de Dios. Y aunque no soy digno, Él ha permitido que su luz brille en medio de las tinieblas. La verdad no puede ser callada por el miedo. Que todos aquellos que tengan ojos para ver, vean. La luz que no puede ser apagada. La luz que rodeaba a Eliam brillaba con una intensidad tan pura que las sombras de la plaza retrocedieron, como si la misma oscuridad estuviera huyendo. El sol se ocultó detrás de las nubes, pero esa luz celestial no disminuyó ni un ápice. Los restaurados se arrodillaron, no por miedo, sino por reverencia. La presencia de lo divino era palpable, como una brisa fresca que tocaba sus rostros. La multitud comenzó a dividirse. Los que seguían a Mares retrocedieron, temerosos, mientras que muchos del pueblo, que hasta entonces dudaban, comenzaron a acercarse a Eliam. Su fe, que había estado oculta en lo profundo de sus corazones, floreció al ver lo que estaba sucediendo. Eliam, con las manos aún alzadas, continuó hablando, su voz resonando en los corazones de todos los presentes. La luz que ven no es mía, ni de ningún hombre. Es la luz que arde en cada corazón dispuesto a arrepentirse, a volver al camino de la paz. Este no es el juicio de un hombre, sino el juicio de la misericordia. El fuego no es para destruir, sino para purificar, para mostrarles el camino de la segunda oportunidad. La multitud, atónita, comenzó a murmurarse entre sí, como si la verdad de sus palabras empezara a penetrar más allá de las dudas y miedos sembrados por los consejeros. Algunos se arrodillaron, llorando, otros alzaron las manos al cielo, reconociendo que la esperanza aún era posible. Pero Mares, consumido por el poder y la arrogancia, no cedió. Se adelantó, con el rostro contorsionado de rabia, y gritó: Esto es una blasfemia. Nadie se atreve a desafiar la autoridad del consejo. No permitiré que esta ciudad caiga en la locura. Este hombre será juzgado y ejecutado en nombre del orden y la paz. Un murmullo de horror recorrió la plaza. Los soldados, obedeciendo la orden de Mares, se acercaron a Eliam con armas en mano. Pero, cuando intentaron apresarlo, un viento feroz los derribó, como si una fuerza invisible los hubiera empujado al suelo. La multitud se apartó, sorprendida y aterrada, y Mares dio un paso atrás, temblando. Esto no puede estar pasando, gritó, con los ojos llenos de furia y miedo. Eliam bajó lentamente las manos, pero su rostro no mostraba ira ni orgullo. Solo una paz profunda, como si estuviera en perfecta comunión con algo mucho más grande que cualquier intento humano de control. El poder no está en los hombres, Mares, dijo Eliam, con voz calmada pero autoritaria. El poder está en la verdad, en la gracia que nos da la oportunidad de ser más de lo que somos, más de lo que podemos lograr por nuestra propia fuerza. Tú has elegido el camino del control, pero en tu corazón aún hay un vacío. Erenia puede ser restaurada, si tan solo abrieses tu corazón. Mares, con los ojos llenos de furia, miró a sus soldados. «Deténganlo», ordenó con desesperación, pero ninguno de ellos se movió. Había algo en sus corazones que ya no podía ignorar. El poder de la luz había llegado incluso a los más endurecidos. En ese momento, la voz de un anciano resonó en la plaza. Un hombre que había sido parte del pueblo por generaciones, pero que siempre había vivido en el silencio. Ahora, al ver el milagro, alzó su voz. Eliam tiene razón. El orden que hemos mantenido ha sido un falso orden. Nos han enseñado a temer, a callar, a rendirnos. Pero ahora, veo que la verdadera paz solo puede venir de un corazón limpio, dispuesto a aceptar la segunda oportunidad. Con estas palabras, un cambio profundo comenzó a ocurrir.
La gente que había estado indecisa empezó a dar un paso hacia Eliam, reconociendo que en su mensaje había algo más grande que la política, algo más grande que la opresión del consejo. El silencio se apoderó de la plaza, y luego, como una ola, comenzaron a cantar. Un himno simple, pero lleno de esperanza. Las voces se unieron en una melodía que cruzaba las barreras de la duda y el miedo. Tú eres la luz, la que nos guía, la que nos salva, la que nos da la vida. Los consejeros altos, rodeados de una multitud que ya no los temía, sintieron por primera vez el peso de su desesperación. La verdad ya estaba sobre ellos, y aunque intentaron aferrarse a su poder, sabían que algo irreversible había comenzado. La última oportunidad. La plaza de Erenia estaba llena de una energía vibrante, como si un nuevo amanecer se estuviera gestando en sus corazones. La luz que rodeaba a Eliam aún brillaba, pero ahora no era solo un resplandor celestial. Era la luz de un pueblo que comenzaba a despertar, a darse cuenta de que había algo más grande que el temor y la opresión que habían vivido por tanto tiempo. Eliam, con su rostro sereno y lleno de compasión, observaba a su alrededor. La multitud había comenzado a reunirse a su lado, y aunque algunos aún dudaban, muchos habían dado un paso al frente, decididos a abrazar la segunda oportunidad que les ofrecía. Sin embargo, no todos compartían esa esperanza. Los consejeros altos, especialmente Mares, se mantenían en silencio, con sus rostros tensos y preocupados. Sabían que el poder ya no estaba en sus manos, pero no podían rendirse sin luchar. El miedo a perder todo lo que habían construido durante generaciones los cegaba, y la idea de la verdad de Eliam les resultaba insoportable. Mares, mirando a la multitud que ahora aplaudía y cantaba, hizo un gesto hacia los soldados que aún permanecían bajo su mando. No podía permitir que la ciudad se hundiera en lo que él consideraba una herejía. Tenía que actuar, y lo haría con fuerza. No podemos permitir que esta falsa luz destruya nuestra ciudad, gritó Mares, su voz quebrada por la desesperación. Este hombre no es un profeta, es un hombre de mentira. Y yo, como líder de Erenia, tengo el deber de protegerlos de este engaño. Su grito resonó en la plaza, pero algo había cambiado. La multitud no se inmutó. El poder de la mentira ya no era suficiente para sostener su control. Un silencio sepulcral cayó sobre ellos. Eliam, que había estado observando todo, dio un paso hacia adelante, sus ojos fijos en Mares. Su rostro no mostraba ira ni rencor, solo compasión. Mares, aún hay tiempo, aún hay oportunidad de cambiar. Dios ha dado a todos la libertad de elegir. Yo no vengo a destruir, vengo a ofrecerles la paz que solo puede encontrarse en la verdad. Si tan solo abrieras tu corazón, la ciudad entera sería restaurada. Los consejeros altos miraban entre sí, desconcertados, mientras los soldados, con las armas alzadas, dudaban. El fuego de la verdad que emanaba de Eliam no podía ser ignorado. Pero Mares no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Esto no tiene sentido», exclamó, mirando a los suyos. «Ellos nos desafían, nos deshonran. ¿Cómo podemos permitir que sigan con esta rebelión? ¿Qué será de nuestro legado?» Eliam, sin perder la calma, levantó una mano. «Tu legado, Mares, no está en el control, sino en el servicio. No hay gloria en oprimir a un pueblo, solo hay sufrimiento. Y aunque tu poder ha sido grande, recuerda que el verdadero poder radica en servir, no en gobernar con miedo». La multitud comenzó a murmurarse entre sí. Las palabras de Eliam comenzaron a calar hondo en sus corazones, y muchos comenzaron a levantarse, apoyando a su líder. Los restaurados, con sus manos alzadas en oración, parecían un solo cuerpo, una sola voz, pidiendo paz y perdón para su ciudad. Mares sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Los consejeros altos, mirando a su alrededor, comprendieron que ya no podían mantener la fachada de autoridad. Algo había cambiado en el aire, algo que no podían controlar. La verdad se había plantado en el corazón del pueblo, y nada podría arrancarla. Un silencio absoluto invadió la plaza, y Eliam, con un gesto lleno de paz, se dirigió nuevamente a Mares. «Este es tu momento, Mares. La segunda oportunidad no es solo para los que caen, sino también para los que se creen fuertes. Dios no se olvida de nadie, y aún puedes tomar el camino de la misericordia, si así lo decides. La ciudad está esperando». El miedo que había gobernado Erenia por generaciones estaba comenzando a desvanecerse. Los soldados dejaron caer sus armas, unos por miedo, otros por vergüenza. El pueblo,
que había sido oprimido, comenzó a unirse con fuerza y esperanza. Pero Mares, aún paralizado por su orgullo y su temor, se mantuvo firme. No podía aceptar lo que Eliam le ofrecía. No podía ver más allá de su propio poder. ¿Y si acepto? ¿Qué quedaría de mí?, preguntó, casi como una súplica. Eliam lo miró con ternura. Lo que quedaría, Mares, es la restauración de tu alma y de la ciudad. No se trata de perder, sino de ganar lo que no se puede ver con los ojos, pero se siente con el corazón. La oportunidad está aquí, en este mismo momento. El último paso. El aire de la plaza estaba cargado de una tensión palpable. Todos los ojos estaban fijos en Mares, quien, por primera vez en su vida, enfrentaba una decisión que no dependía de su poder, sino de su alma. La multitud estaba callada, esperando, y Eliam, con una serenidad que solo los verdaderos líderes pueden poseer, le ofreció una última oportunidad. Mares, aún luchando contra la tormenta interna que lo consumía, dio un paso atrás, como si intentara huir de la verdad que lo rodeaba. Había vivido toda su vida en la cima, dominando a los demás con su influencia y su poder. La idea de rendirse, de reconocer que había sido un hombre imperfecto, le parecía insoportable. ¿Qué quedaría de él si aceptaba la gracia? El viento soplaba suavemente, llevando consigo las voces de la multitud, mezcladas con los susurros de oración de los restaurados. Eliam permaneció en pie, sin moverse, sin presionar. Sabía que el momento de la elección era personal, y solo Mares podría decidir su futuro. Finalmente, Mares levantó la mirada, sus ojos llenos de incertidumbre y miedo. ¿Qué pasa si el pueblo me rechaza? ¿Qué pasa si me convierto en nada? Su voz tembló, y por un instante pareció más humano que nunca, vulnerable. Eliam dio un paso hacia él, su presencia tranquila como un refugio en medio de la tormenta. No es el pueblo quien decide tu valor, Mares. Es el amor de Dios el que define tu destino. Si te entregas, no perderás tu vida, la ganarás. Pero si te aferras a tus miedos, te perderás a ti mismo, y te perderás a ellos también. La multitud observaba en silencio, con el corazón en vilo. La tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Pero entonces, en un susurro, Mares dejó caer sus armas. No las físicas, sino las que había utilizado toda su vida para proteger su ego, su poder. Lo intentaré, dijo, con una voz quebrada, pero decidida. Luego, miró a Eliam directamente. No prometo que será fácil, no prometo que seré perfecto, pero quiero intentarlo. Por ellos, por Erenia. Eliam sonrió, y la luz que lo rodeaba parecía intensificarse. Ese es el primer paso, Mares. No se trata de ser perfecto, sino de ser sincero. La segunda oportunidad es para todos, incluso para los que piensan que ya no hay esperanza. Erenia será restaurada, pero solo si cada uno de nosotros da su parte. No puedes hacerlo solo, pero juntos seremos más fuertes. La plaza, que antes estaba llena de duda, comenzó a resplandecer con una nueva esperanza. Los restaurados, que habían sido los primeros en confiar en Eliam, se unieron en oración por Mares, por la ciudad, por su futuro. La verdad, aunque tardía, había encontrado su lugar en Erenia. El sol comenzó a brillar nuevamente, iluminando las calles, como si la misma naturaleza celebrara el regreso de la paz. Mares, tembloroso, se arrodilló frente a Eliam, sus manos abiertas como si recibiera una nueva vida. «Perdóname por todo lo que hice, por el daño que causé», susurró, con lágrimas en los ojos. «Te agradezco por darme una segunda oportunidad». Eliam lo miró con compasión y asintió. «La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. Tu arrepentimiento ha abierto las puertas a una nueva era. Erenia será restaurada, pero depende de todos nosotros seguir adelante con humildad y fe». La luz que rodeaba a Eliam parecía envolver toda la ciudad, transformando las sombras en algo hermoso, en algo lleno de esperanza. Los murmullos de los habitantes de Erenia se convirtieron en cantos de alabanza, y las barreras que durante tanto tiempo habían mantenido a la ciudad dividida comenzaron a desmoronarse. Mares, por fin, se levantó. Ya no era el mismo hombre que había llegado esa mañana. Había sido transformado por la gracia que le había sido ofrecida, por el regalo de la segunda oportunidad que tanto temía. Junto a Eliam, miró a la multitud. «Hoy, comenzamos de nuevo», dijo, su voz firme pero llena de humildad. «Hoy, todos nosotros comenzamos a caminar hacia la restauración,
juntos. El sendero de la restauración. Erenia comenzaba a despertar de su largo letargo de miedo y opresión. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de sospecha y división, ahora se llenaban de vida. Los habitantes, desde los más jóvenes hasta los ancianos, se unían en una nueva visión para la ciudad, guiados por la verdad y la esperanza que Eliam había sembrado en sus corazones. A pesar de la victoria espiritual, la ciudad sabía que el proceso de restauración no sería inmediato. El daño hecho por años de miedo y corrupción no podía desvanecerse de la noche a la mañana. Pero algo más grande que el poder de Mares, algo más grande que el control que había ejercido sobre ellos, comenzaba a tomar forma. La comunidad unida, los restaurados, ahora con más fuerza que nunca, se encargaban de guiar a la gente en el camino del perdón y la reconstrucción. Eliam, con su corazón humilde, continuaba siendo el líder espiritual de la ciudad, pero ahora, junto a Mares, quien había renunciado a su antiguo orgullo y se había convertido en un verdadero servidor del pueblo. Hoy hemos comenzado un viaje, dijo Eliam en una de las primeras asambleas públicas después de la liberación de Mares. Este viaje no es fácil. La verdadera restauración no solo sucede en la ciudad, sino en cada uno de nosotros. Pero sé que, con la ayuda de Dios, no hay obstáculo que no podamos superar. Mares, que había estado trabajando junto con Eliam en la reconstrucción, ahora se dirigía a la multitud con una humildad que antes le habría sido impensable. He vivido mi vida pensando que el poder estaba en la opresión, en el control, dijo Mares, con los ojos llenos de una sabiduría recién adquirida. Pero lo que he aprendido es que el verdadero poder está en la gracia, en la capacidad de perdonar y de reconstruir. Esta ciudad no será restaurada por la fuerza, sino por la unidad, la compasión y el arrepentimiento. Las palabras de Mares resonaron en cada rincón de la ciudad. Poco a poco, los corazones endurecidos comenzaron a ablandarse. Los que antes lo habían seguido, por miedo o conveniencia, ahora veían en él un hombre cambiado, un hombre que caminaba en el camino de la verdadera paz. Sin embargo, no todo era sencillo. Los ecos del pasado aún persistían, y algunos, incluso dentro de la ciudad, se resistían al cambio. El miedo, como una sombra, seguía acechando en las esquinas más oscuras de Erenia. Los viejos seguidores de Mares que aún no habían comprendido completamente el poder de la gracia intentaban dividir de nuevo a la ciudad, sembrando dudas sobre la legitimidad del arrepentimiento de su líder. Un día, mientras Eliam caminaba por las calles restauradas de la ciudad, acompañado de Mares, se detuvo frente a un pequeño grupo de habitantes que se habían reunido en secreto. Eran los que aún se aferraban a las viejas formas de poder, los que no querían aceptar la transformación que se estaba llevando a cabo. Eliam, Mares, dijo uno de los hombres, su voz cargada de desdén. Tal vez han ganado en el campo espiritual, pero aún hay leyes que deben seguirse. La ciudad sigue necesitando orden, y no todo el mundo puede permitir que la fe sea la única solución. ¿Qué sucederá con los que se resisten a la nueva verdad? Eliam, siempre paciente, miró al hombre con compasión. La fe es el primer paso, pero la restauración comienza cuando todos decidimos caminar juntos, incluso aquellos que todavía tienen dudas. No venimos a imponer una verdad, venimos a mostrarla. La libertad que les damos es para todos, incluso para aquellos que aún no creen. Mares, observando la situación, dio un paso adelante. Con una humildad que sorprendió incluso a Eliam, habló. Yo era como ustedes. Pensaba que el poder era algo que debía sostenerse a toda costa. Pero lo que descubrí es que el poder de la paz, del perdón y de la reconciliación es mucho más fuerte que cualquier cadena. Nadie puede ser forzado a cambiar, pero todos pueden ser guiados a través de la verdad. Yo también tengo dudas, pero estoy dispuesto a caminar este sendero. Si me acompañan, Erenia será aún más grande de lo que alguna vez imaginamos. La tensión en el aire comenzó a desvanecerse. Algunos de los habitantes que antes se habían mostrado despectivos comenzaron a reflexionar. No fue una aceptación inmediata, pero un primer paso hacia la reconciliación. El miedo que habían sentido antes ahora comenzaba a disolverse en la luz de la verdad. Eliam miró a Mares, y sin decir una palabra, comprendió lo que su líder había hecho. Había dado el ejemplo. Había mostrado a Erenia que no había atajos hacia la restauración. El camino era largo, pero siempre era posible. La prueba de la unidad. La ciudad de Erenia comenzaba a reflejar la transformación interna que sus habitantes vivían. Las calles, antes marcadas por la desconfianza y la opresión, se llenaban ahora de sonrisas y conversaciones amables.
La paz, que había parecido tan lejana, se estaba haciendo palpable. La fe y el perdón se estaban arraigando en los corazones, y la gente se unía con un propósito renovado: construir una ciudad que reflejara la luz de la gracia. Pero, como sucede en todo proceso de restauración, la verdadera prueba no tarda en llegar. Las viejas heridas de la ciudad aún no se habían cerrado por completo, y las divisiones que quedaron atrás seguían buscando maneras de resurgir. Algunos de los que habían sido leales al antiguo régimen de Mares, aunque se habían mostrado inicialmente abiertos al cambio, no podían dejar atrás sus viejos temores y hábitos. La duda, como una sombra persistente, seguía acechando en los rincones más oscuros de Erenia. Una tarde, mientras Eliam y Mares caminaban por la plaza central, llegaron noticias de un grupo de habitantes que se habían rebelado contra el nuevo orden. En las colinas al norte de la ciudad, un grupo disidente se había reunido, liderado por aquellos que aún no aceptaban la enseñanza de Eliam. Decían que el cambio estaba ocurriendo demasiado rápido, que la fe no era suficiente para resolver los problemas de la ciudad, y que debían restablecer el antiguo sistema de autoridad. «Esto es lo que temíamos», dijo Mares, su voz grave. «Aunque muchos han aceptado la verdad, otros aún no comprenden lo que realmente significa restaurar Erenia. La ciudad está dividida, y si no actuamos, podríamos perder todo lo que hemos logrado». Eliam asintió con calma, su rostro tranquilo pero serio. Sabía que este momento llegaría, un desafío real para la unidad de la ciudad. «No es fácil, Mares», respondió Eliam, «pero la restauración nunca lo es. En cada corazón que cambia, hay una resistencia, una duda. Pero si permanecemos firmes en nuestra fe y en nuestra visión de unidad, no importará cuán grande sea el desafío. El camino hacia la paz siempre tiene obstáculos. Lo que debemos hacer ahora es invitar a aquellos que están perdidos a unirse, a caminar con nosotros. La unidad no se impone, se elige». Mares miró a Eliam, admirando la paciencia y sabiduría de su amigo, quien no solo había sanado su alma, sino que ahora guiaba a toda una ciudad hacia la restauración. «¿Entonces, vamos a enfrentarlos?», preguntó Mares, preparado para lo que fuera necesario. Eliam, sin prisa, respondió: «No se trata de enfrentarlos, sino de alcanzar sus corazones. Iremos, pero llevaremos con nosotros el mensaje de la gracia. La verdadera fuerza no está en la confrontación, sino en el amor y el entendimiento». Al día siguiente, Eliam, Mares y un grupo de restaurados se dirigieron a las colinas del norte, donde los disidentes se habían reunido. A medida que avanzaban, la ciudad entera observaba desde lejos, consciente de que este era un momento crucial para el futuro de Erenia. El encuentro fue tenso. Los disidentes, que se habían reunido bajo un estandarte que representaba el antiguo orden, se mantenían firmes, con rostros marcados por la incertidumbre y la frustración. Sus líderes, aún en pie de guerra, acusaron a Eliam y a Mares de traicionar el legado de la ciudad, de permitir que las fuerzas de la fe destruyeran todo lo que habían conocido. «Nos han engañado», gritó uno de los líderes, señalando a Mares. «Este hombre era el encargado de velar por la ciudad, y ahora nos quiere hacer creer que la fe puede resolverlo todo. La paz no es real, es solo una ilusión. No tenemos comida suficiente, no hay trabajo, no hay prosperidad». Eliam levantó la mano, pidiendo calma, y habló con una serenidad que solo la verdadera sabiduría puede ofrecer. «Lo que ofrecemos no es una solución rápida, ni una promesa vacía, pero lo que hemos encontrado aquí, en Erenia, es más fuerte que cualquier sistema o estructura humana. La paz que buscamos es profunda, nace de la reconciliación y del perdón. El camino hacia la prosperidad es largo, pero no es un camino solitario. Todos debemos caminar juntos, con fe en lo que Dios nos ha prometido». Mares, al lado de Eliam, añadió: «Yo también estaba ciego, como muchos de ustedes. Pensaba que solo el poder y el control nos darían seguridad. Pero lo que descubrí es que la verdadera seguridad solo viene de un corazón restaurado, dispuesto a amar y a perdonar». Por primera vez, los disidentes guardaron silencio. La verdad que habían oído, aunque incómoda, comenzó a calar en sus corazones. Eliam y Mares, con humildad y determinación, no les ofrecieron respuestas fáciles, sino la oportunidad de unirse a la restauración de la ciudad. «Este es nuestro reto», continuó Eliam. «Nos restauramos juntos, como una familia, con todos nuestros defectos y debilidades, porque solo así podremos alcanzar la verdadera paz». Los disidentes, en su mayoría, se quedaron en silencio.
Algunos comenzaron a murmurar entre sí, mientras otros miraban al suelo, como si empezaran a comprender la magnitud de lo que estaba en juego. La elección de la unidad. La conversación en las colinas fue larga, marcada por momentos de tensión y silencios incómodos. Los disidentes, aún recelosos, se miraban entre sí, como si las palabras de Eliam y Mares hubieran comenzado a sembrar una semilla de duda en sus corazones. Pero la resistencia era grande. La lucha por el poder y la independencia que sentían que habían perdido no se disolvía fácilmente. Mares observaba a los hombres y mujeres de la comunidad que aún se oponían a la restauración, cada uno marcado por sus propios temores y heridas. Sabía que el camino hacia la unidad sería largo. No se trataba de convencerlos de inmediato, sino de darles tiempo, espacio y, sobre todo, un ejemplo claro de lo que significaba la gracia. «Este no es el final», dijo Eliam con suavidad, mientras se preparaban para regresar a Erenia. «Este es solo el principio. La verdadera restauración empieza dentro de cada uno de nosotros. Hoy no hemos ganado solo por nuestras palabras, sino por nuestra disposición a amar, a perdonar y a caminar juntos. La unidad será nuestra mayor victoria». Los disidentes, aunque aún divididos, ya no parecían tan seguros de su rechazo. Algunos de ellos, al escuchar la serenidad en las palabras de Eliam, comenzaron a preguntarse si había algo más grande que su orgullo y su miedo. Otros permanecían firmes, pero el cambio en el ambiente era innegable. Al regresar a la ciudad, Eliam y Mares se enfrentaron a una nueva realidad. Erenia aún no estaba completamente restaurada, pero el pueblo había dado el primer paso hacia la unidad. La ciudad ahora estaba dividida entre los que habían aceptado la fe y los que aún no confiaban completamente en el proceso. Los desafíos no habían terminado, y el futuro seguía siendo incierto. Sin embargo, Eliam sabía algo que era fundamental. La unidad no podía ser forzada, debía ser elegida. Cada corazón debía tomar la decisión de unirse al proceso de restauración o resistirse a él. Y en ese momento, Erenia se encontraba ante su última y más importante prueba. ¿Serían capaces de unirse, a pesar de sus diferencias, para caminar hacia el futuro? A la mañana siguiente, se convocó una asamblea pública en la plaza central. Los habitantes de Erenia, junto con los disidentes, se reunieron para escuchar a Eliam y a Mares una vez más. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de esperanza. Eliam, como siempre, no buscaba imponer su verdad, sino invitarlos a una reflexión profunda. Hoy, como comunidad, debemos tomar una decisión. Elige la unidad o elige la división. La restauración no es solo un acto de fe, es un acto de voluntad colectiva. Si queremos que Erenia sea una ciudad restaurada, cada uno de nosotros debe poner su parte. Debemos aprender a perdonar, a sanar nuestras heridas y a caminar juntos hacia la paz. El camino no será fácil, pero si elegimos caminar unidos, no habrá nada que nos detenga. Mares, a su lado, habló también, su voz firme y llena de humildad. No soy el hombre que era antes. No soy el hombre que temía perder el control, el poder. Hoy, lo que veo es una ciudad que necesita sanar, y esa sanación no será posible sin el perdón y la unidad. La ciudad no está rota solo por los que la lideraron, sino por todos nosotros, que en algún momento dejamos que el miedo, la desconfianza y el orgullo nos separaran. Hoy, nos enfrentamos a la última elección. ¿Elegimos la unidad? En ese momento, un profundo silencio invadió la plaza. Cada habitante parecía sopesar las palabras de Eliam Mares, reflexionando sobre la carga de la decisión que tenían frente a ellos. Algunos comenzaron a susurrar entre sí, otros miraban al suelo, incapaces de mirar a los ojos a sus vecinos, mientras las tensiones del pasado parecían resurgir en sus corazones. Finalmente, fue una joven mujer quien rompió el silencio. Con la voz temblorosa, pero firme, dio un paso adelante. Elegimos la unidad. Su voz resonó en la plaza, con una claridad que sorprendió a todos. Sé que hemos fallado, y sé que el camino será largo, pero elijo caminar con ustedes. Elijo la paz. Su declaración fue como un destello de luz en la oscuridad. Otros comenzaron a dar un paso adelante, cada uno proclamando su voluntad de unirse, de sanar y de construir un futuro juntos. La unidad de la ciudad no sería un acto inmediato, pero estaba comenzando a tomar forma. Los murmullos de reconciliación se extendieron, como una ola de esperanza que tocaba cada rincón de Erenia. A medida que los habitantes se unían, Eliam y Mares se miraron, sabiendo que la restauración estaba lejos de ser un proceso sencillo. Pero ahora,
Erenía había tomado la decisión más importante, la unidad. Y con ello, el verdadero camino hacia la paz y la restauración comenzaba. El edificio de la paz. Erenía había hecho su elección, la unidad. Pero como cualquier elección importante, esta traía consigo un gran desafío. La restauración de la ciudad no se alcanzaba solo con palabras, sino con actos. La verdadera paz no era solo un deseo, era una construcción diaria, un proceso continuo de perdón, trabajo en conjunto y sacrificio. La plaza central, que había sido testigo de tantos conflictos, ahora se transformaba en el lugar de reunión para todos. Las diferencias que antes parecían insalvables comenzaban a desvanecerse, no porque los habitantes de Erenía pensaran lo mismo, sino porque estaban dispuestos a escuchar y respetar las opiniones de los demás. El primer paso hacia la restauración fue la sanación de las heridas. El pueblo comenzó a abrir sus corazones, reconociendo el daño que se habían hecho mutuamente. Muchos se acercaron a Mares, a Eliam, y entre ellos mismos, para pedir perdón. No era un perdón fácil, pero era sincero. La confesión de los errores pasados comenzó a liberar a las almas atrapadas en la culpa y el remordimiento. En las semanas que siguieron, la ciudad se llenó de encuentros, de conversaciones profundas y de momentos de reconciliación. Se abrieron espacios de sanación tanto espirituales como prácticos. Los líderes de la ciudad, con Eliam y Mares a la cabeza, establecieron nuevas formas de gobierno basadas en la justicia, la igualdad y la fe. Pero más allá de las leyes y los acuerdos, lo que comenzó a restaurar Erenía de verdad fue el acto de vivir en comunidad. Los restaurados, con su ejemplo de fe y esperanza, se convirtieron en los pilares sobre los que la nueva ciudad se levantaba. Eliam, como líder espiritual, guiaba con amor y paciencia, mientras que Mares, como líder de la acción, trabajaba incansablemente para reconstruir las infraestructuras y restaurar los recursos de la ciudad. La fe en acción fue el verdadero motor de la restauración. En lugar de esperar que todo sucediera por sí solo, los habitantes de Erenía se unieron para trabajar juntos. Se organizaron para limpiar las calles, reconstruir los edificios que habían sido dañados durante los años de conflicto y crear nuevas oportunidades de trabajo para los que lo habían perdido. Las oraciones continuaban al caer la noche, pero también lo hacía el trabajo físico y tangible para mejorar la vida diaria. Había algo hermoso en ver cómo el trabajo arduo se combinaba con la fe, creando una armonía entre lo espiritual y lo terrenal. Un día, cuando los cimientos de un nuevo templo fueron finalmente completados, Eliam reunió a la ciudad para una ceremonia de agradecimiento. En medio de la alegría y la esperanza que llenaban el aire, Eliam se dirigió a la multitud. «Hoy no solo celebramos los cimientos de este templo», dijo, su voz llena de emoción. «Celebramos los cimientos de nuestra nueva vida. Hemos elegido la unidad, hemos elegido el perdón, hemos elegido caminar juntos. Y este templo no es solo un edificio de piedra, es un símbolo de lo que hemos hecho juntos. Construir una ciudad donde la paz, la fe y la unidad son los pilares de nuestra vida. Aquí, donde la restauración ha comenzado, sabemos que no hay vuelta atrás. Erenía es nueva, y con ella, nosotros también». Las campanas del templo resonaron en todo Erenía, como un eco de la esperanza renovada que ahora llenaba cada rincón de la ciudad. Los residentes, abrazándose unos a otros, compartían risas y lágrimas, conscientes de que el futuro era incierto, pero también de que tenían algo más fuerte que el miedo que los había dividido, la voluntad de vivir juntos, en unidad y fe. El viaje de restauración no era perfecto, y el trabajo nunca terminaría completamente. Pero Erenía había comenzado a sanar, y en el corazón de cada habitante, una chispa de esperanza brillaba más intensamente que nunca. Sabían que, mientras caminaran juntos, no había nada que no pudieran superar. La gracia completa. Los días siguieron su curso, pero en Erenía ya nada era igual. La ciudad se levantaba, restaurada no solo en sus edificios, sino también en sus corazones. Las cicatrices del pasado no desaparecieron de inmediato, pero la gratitud por la oportunidad de empezar de nuevo se convirtió en el faro que guiaba a todos hacia un futuro mejor. Eliam y Mares, hombro con hombro, continuaban su labor. No se trataba de alcanzar la perfección, sino de caminar, paso a paso, con la fe intacta y la esperanza ardiendo en sus corazones. Juntos, con los restaurados y todos aquellos que habían elegido la unidad, sabían que habían logrado algo más grande que la reconstrucción de una ciudad. Habían restaurado el alma de una comunidad rota. Un año después de aquel día en el que Erenía eligió la unidad,
una nueva generación de líderes había comenzado a emerger. Jóvenes, llenos de energía y esperanza, guiados por los principios que Eliam y Mares habían inculcado. El legado de restauración, de fe y de gracia, era ahora una realidad que se perpetuaba con cada acción diaria. Un día, mientras Eliam y Mares caminaban por las mismas calles que una vez estuvieron llenas de dolor, se detuvieron frente a un grupo de niños que jugaban juntos en el parque restaurado. Ellos, al igual que la ciudad, eran el testimonio viviente de que el perdón y la unidad pueden transformar incluso lo más roto. Esto es lo que significa la verdadera restauración. ¿Verdad, Mares?, dijo Eliam, sonriendo mientras observaba a los niños correr, riendo, sin temores ni divisiones. Mares, quien ya no era el hombre que había sido antes, asintió. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Sí, Eliam, lo sé. Esta ciudad, estos niños, somos nosotros. Cada uno de nosotros ha recibido una segunda oportunidad, y la ciudad también. La gracia no solo nos ha sanado, sino que nos ha dado la oportunidad de ser algo nuevo. Mirando hacia el horizonte, la visión de Erenia en su esplendor restaurado era un recordatorio constante de que no hay situación tan perdida que no pueda ser renovada. Que, incluso en las más oscuras noches, la luz de la gracia y el perdón puede abrir un camino hacia la esperanza. Cuando la gente elige vivir con gratitud por la oportunidad de empezar de nuevo, el futuro se convierte en un terreno fértil para la paz, para el amor, para la prosperidad. Erenia no es solo una ciudad restaurada, es un símbolo de que si hay fe, siempre hay una segunda oportunidad. Con esas palabras, Eliam y Mares se giraron, caminando juntos hacia el futuro. Sabían que la ciudad seguiría enfrentando desafíos, pero también sabían que, con gratitud en sus corazones y unidad entre ellos, nada podría destruir lo que habían construido. Erenia había renacido, y con ella, sus habitantes también. La restauración era una realidad, no solo para la ciudad, sino para todos aquellos que se habían atrevido a elegir la unidad sobre la división, el perdón sobre el rencor y la fe sobre el miedo. Fin.